este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es el Foro del Voto Nulo. No todos los días miércoles estamos socializando y conversando con las personas para saber cuáles son los objetivos, los métodos, las tendencias y qué se debe hacer acerca del voto. El día de hoy nos acompaña el señor Roberto Troya y Wesley Merchan, con quien vamos a conversar estos 40 minutos. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches y agradecido por la entrevista. Creo que hay un deber cívico, moral, patriótico, que es el voto nulo. Es la alternativa para los ciudadanos honestos que realmente quieren el país. Sí, efectivamente. Wesley, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ronald. La gente, la ciudadanía, los patriotas que nos están sintonizando este momento, gracias por la oportunidad de seguir continuando con nuestras tertulias en manifiesto en la campaña del voto nulo que está avanzando propiamente. Se está trabajando en diferentes provincias, independientemente, estamos trabajando. Lo importante es que se está logrando el objetivo, creo. Cada quien por su lado, pero estamos trabajando conjuntamente. Eso es lo importante. Bueno, el día de hoy se ha conversado y vamos a hablar de algo que debe ser fundamental, no solamente para el voto nulo, sino para todo tipo de organización, las bases y los consensos. ¿Cuáles son los procesos de incidencia en el territorio y el desarrollo humano? Roberto, muy buenas noches. Tú nos querías mencionar algo que me parecía muy importante, el consenso del voto nulo, o los consensos del voto nulo. Bueno, el voto nulo, como lo dije en mi primera intervención, el voto nulo es una circunstancia especial y especialísima del derecho que tienen los ciudadanos para asumir la resistencia que está marcada en la Constitución de la República. Y obviamente pues es una resistencia pacífica que trata de sacar adelante la esencia del país y la situación, más que nada es una visión de país que nosotros estamos teniendo. Cuando vemos una situación que, entre comillas, están marcado por qué decir de que es un proceso democrático. Y vamos a ver de que ciertos candidatos y personas hablan de este proceso como... Sí, ahí, ¿me escuchan? Ahí. Aló, ¿ahí me escucha? Ya te escucho ya. Ya. No sé qué pasó, tenemos falla. Ya, te escucho ahí. Sí. Bueno, le comentaba que mi estimado...
Sí, el Internet. En este país, además de todo, tenemos un Internet pésimo, ¿no? Y yo estoy ahorita en este momento en la ciudad del Coca, en Orellana, justamente teniendo un proceso de conflicto que existe entre pueblos como es el pueblo quichua y el pueblo guaraní. Y obviamente pues este conflicto ha generado de que existen varios muertos y lastimosamente los medios de comunicación en este momento no dicen nada acerca de eso. Yo el día de hoy tuve la reunión con Andrés, que es el dirigente guaraní, y obviamente pues una situación no muy adecuada para el país, pero el silencio es más importante cuando existen en estos momentos y el Estado o el gobierno no hace siquiera una comunicación o un involucramiento para que esto no pueda suceder. En todo caso, pues dentro de este contexto está el voto nulo, el mismo que, como supe manifestar, tiene que verse desde dos visiones que son de la misma naturaleza. El uno, primeramente, este proceso, entre comillas, democrático, que yo no le veo como un proceso democrático, sino más bien un proceso que antojadizamente no va a atender ninguna problemática del país y más bien lo que está generando es un sesgamiento. O sea, hay muchas voces, muchas personas honorables que han pronunciado su voz en donde han manifestado. Tanto el CNE como los actores se han convertido en actores que no representan a la comunidad o no representan el carácter democrático del país. Estamos viendo que, por ejemplo, los señores del consejeros del CNE, ellos ya terminaron sus funciones en el mes de diciembre y, sin embargo, siguen en posición ahí, asumiendo y decidiendo cosas cuando debieron dejar ya, porque el mandato fue justamente de que debían de haber dejado en el mes de noviembre, me parece. Entonces, existe ya de por sí una intencionalidad. Y claro, obviamente se quedan ahí para hacer algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y en el camino se va a evidenciar qué es lo que sucede. Es más, o sea, vemos que un pariente de la señora presidenta es justamente un representante político del Estado, del gobierno, en un país como embajador. Es decir, hay un acuerdo tácito, ¿sí? Porque son espacios y puestos políticos. Y sin quedar con eso, también existe un proceso de, digamos, hasta cierto punto, por ejemplo, en el tema de ADN, él fue legitimado en menos de 3 meses. Y hay partidos políticos que quieren tener su legitimidad y están años y no han podido. Entonces, algo pasa en el CNE y obviamente, pues esto demuestra de que no, lo que se está haciendo actualmente no es la democracia, no es la soberanía del pueblo, ¿no? Lo que manda la Constitución, sino más bien es un proceso antojadizo de los sectores de, digamos, en este caso, mafias o grupos de poder que quieren llegar a esas instancias nada más que para saquear al país. Entonces, me parece que ese es el primer punto en donde se diseña todo el tema de por qué nosotros hacemos el voto nulo. Primero, no estamos de acuerdo con este proceso antidemocrático, como se quiere designar a las autoridades del país. Entonces, es lamentable. Por ejemplo, también quería ratificar es que, por ejemplo, muchos de los candidatos que quieren ser parte de este proceso están con juicios, están con presunciones de delitos, están con un montón de circunstancias que no toman en cuenta esta democracia, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que exista en este momento grupos mafiosos que estén involucrados y que obviamente por no tener una sentencia ejecutoriada participan y obviamente tienen algún beneficio o creerán que tener un beneficio y esto está ocurriendo en todos los partidos políticos? Entonces es una democracia que no está clara cuál es el principio, cuál es el objetivo y más que nada, pero sí se evidencia de que existe un proceso doloso, existe un proceso de corrupción y existe también un proceso de beneficiar a un grupo que obviamente nosotros cada vez lo vemos con mayor que es justamente los grupos mafiosos en el país. Entonces, en este contexto nosotros tenemos la defensa del voto nulo como una validez de los ciudadanos para levantar el elemento patriótico. Ese es el primero. Entonces, no sé si es que luego Roberto, hablo del hasta segundo ahí te elemento. corto.
Sí, hasta ahí te corto, Roberto. Vamos, Onassis Naranjo ya se encuentra en la sala. También vamos a darle paso para que se presente y también escuchar y que nos dé también a la réplica según, según lo que acabo de escuchar. Onassis, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. A ver, yo asisto a este evento, a esta invitación, en el ánimo de poder expresar algo con relación al proceso eleccionario. Quiero empezar señalando que lamento muchísimo que en el debate ninguno de los representantes de los 16 binomios haya podido aprovechar esa magnífica oportunidad para avisar, para compartir, para denunciar que los procesos electorales en el Ecuador para los ciudadanos carecen de validez. Los ciudadanos pensamos en nuestra gran mayoría que los procesos electorales son fraudulentos. Y lo que mencionaba Roberto Troya, en el sentido de que los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral están prorrogados por decisión y por cuenta de ellos mismos en sus puestos. En este país, el que ellos estén ahí es una demostración de que aquí cualquiera hace lo que le da la gana, pero cualquiera que está en el poder, abusando de ese poder, y seguramente porque tiene algún respaldo fuertísimo del mismo Ejecutivo o de la misma Asamblea Nacional. Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo para todos los ecuatorianos, nuestra manera de pensar es que ahí hay muchas cosas que huelen mal y que están apestando. Por eso era importante decirles a los ecuatorianos desde la tribuna del debate que los procesos electorales en el Ecuador son fraudulentos y había que aprovechar para convocar para que este proceso electoral en Ecuador sea, como en la mayoría de países desarrollados del mundo, que su conteo, el conteo de los votos, sea manual y no electrónico, porque el conteo electrónico que ha sido rechazado por la gran mayoría de países del mundo es porque se presta para el fraude. Pero otro elemento importantísimo que había que también avisar y denunciar, porque hay que levantar en estos días, a criterio de muchos ecuatorianos, una cruzada por la pureza del sufragio, porque en este país tenemos 42.000 urnas y esas urnas no pueden ser tocadas, nadie puede verlas, son lo más misterioso que existe, se guardan bajo 7 llaves, nadie puede mirar por más de que existan dudas razonables. Y en un proceso eleccionario democrático, eso es contradictorio, es absurdo. Un proceso prístino, transparente, lo que más debe dar son elementos de probidad, elementos de certeza. Por tanto, debería ser una decisión y todos los ecuatorianos deberíamos saber que cuando existan dudas razonables deben poder abrirse esas urnas las veces que sea necesario, con los cuidados respectivos. ¿Cuáles son los cuidados respectivos? La protección y el resguardo que debe haber para que ahí no ocurra nada malo. Pero sí se debe permitir, porque es la única manera de demostrar los fraudulentos que son nuestros procesos. Entonces, de momento no quisiera abundar más Gracias. y con eso pasemos a otro compañero para seguir aportando con alguna otra idea, salvo que haya alguna Gracias, pregunta. Onassis. Bueno, ante esto me gustaría ahondar un poco. El voto nulo nace en 1984 en rechazo a la partidocracia y, entre comillas, la democracia que existe. El voto nulo nace como un consenso o un grito desesperado de no participar dentro de ningún movimiento político. Es decir, desde 1984 hasta el día de hoy no existe democracia, existe partidocracia en la forma en la que los dirigentes sociales, dirigentes barriales y dirigentes de organizaciones encuentran el vehículo para participar hacia ser candidatos. Es decir, hoy no vivimos en democracia.
y no lo hemos vivido. Ante eso, ustedes, me hago referencia a Roberto, Nancy y Wes, ¿vivimos en democracia o queremos cambiar este modelo de partidocracia que, entre comillas, nos dicen que tenemos libertad? Roberto, muy buenas noches. Bueno, creo que está bien claro, el tema de la democracia es el poder del pueblo y la Constitución lo manifiesta plenamente, o sea, la soberanía radica en el pueblo y es el dueño absoluto del poder. Lastimosamente, como alguien dijo, la tecnocracia generó un proceso de participación, pero ese proceso de participación, en este caso política o representativa, lo hicieron a medida de los que en su momento pues estaban ostentando el poder, más no en la medida de las necesidades del país. Entonces ahí de por sí ya hay digamos, nace con ciertas dificultades, ¿no? Y luego de eso se articulan normas que benefician a ellos mismos, ¿no? Porque ¿quién puede participar en este proceso? Los partidos políticos. ¿Quiénes son partidos políticos? Son mafias o familias de 10, 15 personas que realmente están por intereses privados. No hay un interés social, no hay un interés colectivo. Y el día de mañana, si ellos aparecen solo cuando hay elecciones, pero no tienen una vida cotidiana, no están involucradas en las luchas sociales, no les importa el país, no les importa las personas, no les importa la suerte de los ecuatorianos, ¿sí? Entonces, solo les importa que alguien hable y se ven en el día de las elecciones y luego de eso, pues asumirán ellos mismos. Entonces, realmente yo comparto con el compañero Onassis cuando manifiesta de que realmente aquí debería cambiarse el sistema electoral, ¿sí? Debe ser, primero, más cercano a los ciudadanos, capaz de que los ciudadanos, como los dirigentes que han estado el día a día con la gente, que vive la suerte de la gente, deberían tener mecanismos de participación. Ellos no lo podrían hacer en este momento como está en esta situación este sistema democrático. Así es que yo comparto plenamente en que se debe cambiar el sistema democrático de participación electoral y hacerlo más democrático para los ciudadanos y no como está en este momento, que los únicos beneficiados, como siempre voy a manifestar, que lo que existe en el país, existen mafias políticas, mafias electorales en los partidos y los que están gobernando actualmente a nivel nacional, en todos los niveles. Gracias. Wesley, ¿tenemos democracia? ¿Tenemos partidocracia? ¿Creemos en una libertad? Misma pregunta. Enciende tu micrófono. Enciende tu micrófono, Wesley, por favor. Wesley, enciende tu micrófono. Bueno, disculpa. Un gusto, gracias, Onassis, por ser parte de la tertulia en apoyo al voto nulo. Un gusto tenerte en este panel. Yo creo que no. Democracia solo la hay en el papel, nomás. Democracia, más vivimos de una esclavitud, podría decir, realmente desde que se fundó la República del Ecuador. Y yo analizando, viendo prácticamente, el país está secuestrado de la misma casta de la politiquería, de los mismos de siempre, de los mismos partidos de siempre, de las mismas familias, son ellos mismos. Y la gente nueva que aparece participando por un partido político es gente aliada a los mismos, o sea, los mismos intereses van a ser títeres de los partidos, movimientos, y quien dirige son los dueños de los movimientos. Recién hemos visto videos, denuncias de una asambleísta, creo que es Fernanda, ¿no? Bueno, el apellido, sí, el apellido Robles de ADN, que fue destituida, creo, aparentemente, porque no cumplió las disposiciones de la bancada, porque ella tiene que cumplir las disposiciones de la bancada, como le manifiesta la bancada, no al criterio personal, que ella lo debería hacer. Pero lastimosamente ahí está una prueba, una muestra que incluso un proyecto de seguridad en beneficio de la provincia del Oro no acató las ciertas disposiciones y entonces vemos que por esa razón fue destituida. Entonces vemos totalmente una persecución en este gobierno como nunca antes visto con la mujer más que todo, ¿no? Entonces ejemplos más que suficientes lo ha habido, para que estarlo enumerando cada rato lo mismo. Entonces, como digo, aquí el país está secuestrado por los mismos mafias políticas disfrazados en los partidos políticos, donde son ellos que vienen gobernando durante, no décadas, porque el problema del país no es que empezó a raíz del correísmo. Antes de eso ya estábamos viviendo un país ingobernable, con tanta inseguridad, también
sicariato, droga, desempleo, migración, lo típico en todo gobierno, pero sí, soy consciente que también cambió mucho más el país a raíz del correísmo, pero antes mismo ya teníamos ese problema, por ende, creo que ya en 9 años tuvimos 7 presidentes, entonces ahí fue una muestra que ya esto poco a poco se va agravando, que todos son parte, todo es un círculo de delincuentes prácticamente, y todo es un complot entre ellos y se reparten el país, como vengo diciendo, en un gobierno de izquierda que gobiernan con derecha, y los que fueron parte en la época de gobierno, del gobierno de León Febres Cordero vienen turnándose en todos los gobiernos. Entonces debemos darnos cuenta que prácticamente la politiquería realmente no cumple como quisiéramos, que la verdadera política, que es de servicio, ¿no? Aquí vemos que la misión de ellos es mentir, engañar y robar, todo lo hacen. ¿Será que porque las leyes lo hacen ellos mismos, no hay control, porque tienen el poder económico, ellos pueden hacer lo que más les conviene? Tenemos un gobierno dictador, tirano, que en un año ha demostrado lo que tal vez en el gobierno de Rafael Correa lo demostró en una década. Bien o mal, el gobierno de Rafael Correa hizo muchas cosas buenas y malas, pero los últimos gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa, prácticamente parece que hay una consigna en no hacer obras. O sea, aquí no se dedican a hacer obras, o sea, no sé para qué son presidentes, donde está claro cada vez en qué actos de corrupción están involucrados. O sea, aquí veo que el poder ahora hace para que sean los grandes capos del narcotráfico, donde está claro. Entonces, por eso creo que, por esa misma razón, creo que debemos impulsar el voto nulo como un voto de rechazo, de protesta, de indignación, de coraje, de malestar, un voto de rechazo prácticamente a la tiranía más que a la persona, porque el país no va a cambiar, como yo vengo diciendo, así venga Milei, Bukele, Donald Trump, si en el CNE tenemos personajes que ya están destituidos desde el 18 de noviembre, incluso ya me recuerdo esa fecha, yo estuve ahí cuando los nuevos consejeros, estuvieron ahí 3 consejeros, me acuerdo, una de ellas María Cristina Cronfle, que estaba en silla de ruedas, Mónica Noriega y Fernando Merino, que Muchas les gracias, tocaba Wesley. posicionarse, estuvo la Sí, prensa. gracias, muchas gracias, Wesley. Bueno, el tema de este es formar e informar a la sociedad. Por favor, no nos aislemos del tema, vámonos direccionando para que también la ciudadanía conozca cuál es el direccionamiento del voto nulo y por qué tenemos que votar o no votar nulo, ya que si nos salimos del tema, pues prácticamente nos terminamos confundiendo. Onasi, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿tenemos democracia, no tenemos democracia, tenemos libertad o vivimos en partidocracia? A mi criterio, Ecuador todavía no ha tenido la oportunidad de vivir en democracia. Empecemos diciendo que en este país no cualquier grupo, no cualquier organización o asociación de ciudadanos civiles pueden conformar un partido político. Aquí, desde que se inicia la República, solo pueden calificarse como partidos políticos los que siempre han pertenecido a los grupos dominantes. Así es, desde que somos república, desde después del grito de la independencia, ya nos cogieron los gamonales que se llamaban en ese tiempo y nos han manejado a su antojo. Hemos llegado hasta el día de hoy. ¿Cuándo el pueblo escoge a los candidatos? Nunca. Los candidatos son escogidos por los dueños de los partidos políticos, o sea, por los privados, porque cada partido político es como una empresa privada, donde el dueño es el que decide todo. Entonces el dueño escoge entre su gente de confianza, generalmente entre sus mozos, entre sus mozas, entre sus guardaespaldas, y los pone de candidatos. Y nos llama en la fecha que ya debería hacerse las elecciones, por ejemplo, ahora el 9 de febrero, y nos llaman, vengan ecuatorianos, el día más importante de la democracia, la fiesta de la democracia, vamos a escoger presidente. ¿Qué vamos a escoger? Nada, vamos a escoger entre los paniaguados que ellos han escogido. A nosotros nos llaman para que votemos por los que ellos han escogido. El pueblo ecuatoriano, 18 millones de ecuatorianos, no hemos escogido nada, ni siquiera los candidatos. Entonces, esto para cambiar hay que hacerlo desde la base. Otra cosa importantísima,
para que pueda haber democracia, en una papeleta electoral tiene que haber la posibilidad de poder decir, no voto por ninguno, rechazo a todos. Ese es un derecho de todo ciudadano en el mundo. Por lo tanto, nosotros deberemos exigir y deberá reformarse la ley porque debe haber un casillero que diga por ninguno. Y cuando gane el por ninguno, que es la mayoría de los electores, debe respetarse como que fuera un candidato más. Vean ustedes que ahora, para que gane el nulo tiene que tener una cifra superior a los otros que están participando, pero sumándolos. Si nosotros hablamos de una segunda vuelta, habría que sumar a los dos de la segunda vuelta y el nulo tiene que estar arriba de ellos para poder declarar al nulo como válido. Eso tenemos que hacer en el Ecuador. Pero yo a este momento estimo que el nulo gana en primera vuelta y les da largo, no solamente a los dos que puntean, sino a los 16 binomios. Eso es, para mí, algo importante que los ecuatorianos debemos defender siempre y cuando podamos, en estos días que faltan, empoderarnos del nulo. Y para eso los ecuatorianos tienen que saber que el nulo está altísimo y que el nulo podría ser la oportunidad para hacer una serie de reformas en el Ecuador. La primera reforma, la ley electoral. La ley electoral tiene que ser reformada por una ley universal para que en el Ecuador, al igual que en los países desarrollados del mundo, cualquier ciudadano pueda inscribirse por su voluntad y por su decisión, sin contar con el patrocinio del partido político, que tal como lo han mencionado los que me han precedido en la palabra, son mafias electorales, mafias de los privados que son dueños de los partidos. Entonces, sí debemos llegar a ese momento, como en la mayoría de los países desarrollados del mundo, que cualquier ciudadano que tenga los merecimientos y cumpla con la ley pueda ser calificado como candidato y se le dé el tiempo necesario que se resuelva en la ley para que reúna X cantidad de firmas que deben respaldarlo. Mientras tanto, debe haber una sola propaganda electoral ejercida por el Estado. El Estado debe, por todos los medios de información, llamar a los ciudadanos y decirles, ciudadano ecuatoriano, dale tu voto a aquella persona que a ti te conste que va a trabajar por tu familia, por tu provincia y por tu país. Si no es así, no le des tu voto. Así de sencillo. Y los programas de trabajo, ya termino, los programas de trabajo podrían ser presentados en copias, en fotocopias y repartidos entre la ciudadanía. Todo esto debe hacerse. La gran oportunidad para cambiar al Ecuador es ahora. Nunca hemos tenido una oportunidad como esta. ¿Y por qué se da esto? Porque el ecuatoriano está harto, está cansado de todo el mundo. El voto nulo tiene una opción altísima que no la ha tenido nunca antes. Y nosotros deberíamos aprovechar esa situación para que de verdad se dé un cambio, para acompañar a ese cambio con una reforma electoral así que debe ser urgente, que debe ser posterior a la victoria contundente del nulo, con la presencia de los ciudadanos como debe ser, podemos lograr muchas reformas que no se van a dar de otra manera. La lucha... Muchas gracias. Sí, perdón Sigue. que te corte. Para seguir avanzando, bueno, el tiempo aquí en este medio es muy corto, apenas tenemos 40 minutos y ya vamos a quedarnos con unos 15 minutos más tenemos ya. A ver, el día de hoy estamos tratando consensos, qué se debe hacer y cómo se debe realizar las actividades. Al escucharlos, entiendo que se desconoce la democracia, es decir, no se reconoce a ninguno de las personas que han participado actualmente o que son representantes actuales, porque vienen desde la misma democracia o desde la misma partidocracia, es decir, ninguna de las personas como Consejo de Participación Ciudadana, asambleístas, concejales, alcaldes y prefectos deberían ser reconocidos porque vienen desde el mismo proceso, es decir, ni el presidente existiera bajo este mismo consenso. Ahora, para avanzar y que el voto nulo no se convierta en un arma de doble filo, ¿cuál es el proceso que se debe seguir informada y legislativamente o legislada
bajo la norma jurídica ecuatoriana. Roberto, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que hay algunos elementos que me parecen fundamentales y que podrían hacerse, ¿no? Primero me parece lo que el compañero Onassis manifestaba, o sea, de coger, así como existe, por ejemplo, en cualquier proceso de participación ciudadana, por ejemplo, existe una silla vacía. Nosotros podríamos hacer una acción de protección al Consejo de Participación Ciudadana para que se reformule lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral y como él manifestaba, de que exista también un casillero en donde diga que no votamos por ninguno. Sí, que ninguno. Entonces debería aparecer en la papeleta eso también. Entonces me parece que a través de algún proceso legal podría impulsarse ese proceso para que aparezca ese primer término. Sí, que sería importante para la ciudadanía, porque sabemos, primero hay que entender de que esto no va a cambiar de la noche a la mañana, porque están hechos ya súper diseñados a través de la gente que hace el poder. Entonces, ese me parece que puede ser un ente catalizador a futuro para que el voto nulo cada vez sea más una constante en la ciudadanía y además, o sea, aparezca ya en un tema de resistencia ciudadana y podría ser fundamental. Lo segundo, creo que también es importante trabajar en el tema de las redes, dándoles a conocer el tema del voto nulo, el porqué del voto nulo, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos en esta posición? Como decía Wesley, o sea, nosotros estamos ya cansados, o sea, y digo personalmente también, yo creo que tengo el acompañamiento de mucha gente que estamos cansados de este proceso, y perdone la palabra que voy a decir, que nos utilicen a los ecuatorianos como tontos útiles para unos mafiosos, ¿sí? Entonces, yo creo que nosotros no somos tontos, ¿sí? Y que no somos tontos útiles. Entonces, por eso es la posición de rechazo a esta circunstancia. Ahora, el tema es de que hay que fortalecer la organización, hay que fortalecer desde abajo la construcción, desde las organizaciones, a ir trabajando para que se vaya educando a la ciudadanía por el voto nulo. Lastimosamente, nosotros tenemos poco tiempo, pero hay que valorizar ese tiempo para que ese descontento, como las encuestas todas dijeron, el 51% hay un 51% de indecisión y de nulidad a este proceso. Y eso dice todas las encuestas, lo ponen con cualquier nombre, pero es justamente el voto nulo. Entonces nosotros debemos buscar ahora, en estas últimas 2 semanas, en educar a la gente cómo anular ese voto, rayando todo, poniendo alguna palabra, rechazando, sí, para que la gente comience a defenderse y que vaya ya este voto nulo trasladándose, ¿no? Entonces me parece que es una muy buena oportunidad ahora para educar sobre cómo hacer el voto nulo, ya que no tenemos ese casillero que debería estar ahí, ¿sí? Entonces me parece que eso también debería ser un elemento. Lastimosamente, este esfuerzo del voto nulo es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo cívico, patriótico, y nosotros no tenemos un presupuesto que nos permita realmente articular a nivel nacional, pero dentro de los medios también hay una riqueza que son los sistemas digitales que no nos cuestan y que podrían ayudar muchísimo a hacer. Invitar a todas las fuerzas sociales, a los compañeros, a nuestros hermanos de pueblos, nacionalidades, a que se vayan vinculando también a este voto nulo. Este voto nulo es realmente un ejercicio cívico-patriótico que debemos unir todos. Lastimosamente, como nunca, el voto nulo es muy necesario y obviamente pues nos hace falta que las fuerzas se vayan uniendo. Hay algunos sectores que comienzan a comprometer y que comienzan en primer momento que estuvieron con el voto nulo, por un interés tal vez a posicionarse, pero yo creo que el voto nulo va a ser importante en esta campaña y vamos a seguir, porque no solo es en esta primera vuelta, nosotros también tenemos una segunda vuelta y en la segunda vuelta también vamos nosotros a defender el voto nulo. Gracias, Roberto. Wesley, ¿cuáles son los procesos jurídicos que se debe seguir para que el voto nulo no se convierta en un arma de doble filo? Tiene tu micrófono, por favor. Muy interesante tu pregunta, Ronald, pero sabemos que mientras no haya democracia en el país, siempre seguirán burlándose. Por más opción que sea el voto nulo, como digo, señores, no van a permitir esto, no van a permitir,
y así gana el voto nulo, van a decir que ganó el presidente. Entonces sí sería bueno también que el voto nulo tenga un representante, tenga un candidato que participe y que en caso de que haya fraude también manifieste, proteste por el fraude. Sería bueno un financiamiento económico como tiene la mayoría. A pesar de eso, el voto nulo está muy aparte de las cabezas, ¿no? Hablando del correísmo, el correísmo y de Noboa. Verán, aquí el voto nulo no se trata de odio, no se trata que uno esté en contra de Noboa o en contra del correísmo, sino es al sistema. Eso es lo que yo quiero entender, que es el sistema que queremos más terminar con el voto nulo, porque si el voto nulo gana, obviamente queremos que participen gente que, si es posible, no ha participado en política. Gente nueva, gente honesta, preparada, capacitada, que sí lo hay. Lastimosamente no le permiten los partidos políticos participar, por ende, cada vez el país está más a la debacle. Y sabemos, señores, que esta es una guerra con un gigante. Les voy a manifestar algo del mito sobre David y Goliat, que uno siempre se ha escuchado, que Goliat era un guerrero fiero, muy alto, comparando para el pastor David, donde empieza que David creo que le lanza una piedra con una onda, cata, jebe o flecha, algo así, le impacta en la cabeza y por ende el gigante cae y él se acerca y prácticamente con su espada le parte la cabeza. Entonces, algo así es la historia, pero sabemos que, señores, que las cosas grandes se pueden hacer con la fe en Dios. Entonces, nada es imposible en la vida y creo que deberíamos trabajar independientemente a su manera. En cada lugar que nos encontremos, motivar a la gente. Yo por mi trabajo converso mucho con la gente y les converso y veo que la gente está muy indecisa. Realmente la mayoría no saben por quién votar. Manifiestan que votaron por Noboa, pero ahora ya están arrepentidos. O sea, entonces, esa indecisión, ahí es cuando nosotros que estamos al tanto en este proceso de campaña del voto nulo, debemos manifestar realmente cuál es el contenido del voto nulo, porque hay gente que está muy errada, no entiende lo que es el voto nulo, lo que manifiesta en el artículo 147 del Código de la Democracia del CNE. Entonces, sería bueno a seguir con estas tertulias que veo muy interesante para que la gente se vaya preparando, vaya capacitando. O sea, lastimosamente a veces la gente va y vota, no sabe ni por qué vota, plancha, no sabe ni a quién favorece. Entonces hay mucho desconocimiento y eso no les compete ni al mismo personal del CNE. Entonces, por mi parte, yo estoy trabajando constantemente todos los días, de una u otra manera, en las redes sociales, en las calles, con Martita, con el apoyo de Laurita, de Héctor, de César, del ingeniero Jorge Moreno. Son parte de este proceso, obviamente. No hay una cabeza visible, pero son algunas cabezas, pero en cierto momento siempre vamos a estar juntos, apoyando al Ecuador, porque donde gana el voto nulo, señores, no ganamos nosotros los que estamos al frente del voto nulo, gana el Ecuador. Por primera vez quisiera que haya historia. Para terminar prácticamente, señores, para terminar con estas mafias, porque no es que uno los quiera tratar de mafiosos, son mafiosos porque en el momento que se dedican a delinquir, ya son parte y se ve que hay corrupción en todo lado. Entonces el voto nulo es para terminar con tanta corrupción, tanta inseguridad, que eso es lo que más nos acoge a los ecuatorianos, la inseguridad. Realmente cada vez confiamos con los nuevos presidentes que combatan algo, la corrupción, pero más la propagan. No sé qué pasa, que incluso suben el IVA y la seguridad, por un lado aparentemente que están controlando, pero por otro lado siguen matando. Entonces no hay seguridad. Entonces la gente... Gracias, bueno, tienes razón. Ya, gracias. Gracias. Ona, sí, la misma pregunta. ¿Qué hacer Bien. jurídicamente para garantizar que el voto nulo no sea un arma de doble filo? Yo quisiera, aunque no debería, pero ¿por qué usas esa expresión, Ronald, de un arma de doble filo? ¿Qué quieres decir con un arma de doble filo para poder abrirme un poco más yo en mi respuesta? A ver, el voto nulo no tiene proceso, no tiene reglamento. Por ende, los que se permanecerían en el poder son los que ahorita están. Al ganar el voto nulo, lo único que harían es garantizar que el presidente, que el Consejo de Participación y todos los que permanecen actualmente permanezcan por mucho más tiempo. Es decir, garantizamos que el contencioso electoral, Asamblea Nacional y Legislativo se peleen por hacer un reglamento que garantice quién va a ser se peleen para hacer el reglamento del voto nulo, es decir, cuál va a ser el proceso
para que el voto nulo dé un pie, un comienzo. Y como no hay un comienzo del voto nulo, no hay un reglamento que garantice, estamos garantizando la legislación de las mismas personas por un lapso de máximo 5 años. ¿Cómo hacer para que jurídicamente ellos o las personas que están en el poder no permanezcan en el poder y el voto nulo no se convierta en un arma de doble filo? Bien, gracias por la explicación. Es importante señalar que los cambios en las sociedades del mundo no se han hecho pidiéndole a los explotadores, a los abusivos, a los dictadores, que por favor se levanten de los sillones y nos cedan el puesto. Eso no existe. Eso no ha existido nunca en la historia. O les volteas el sillón y se los pones de gorro o de sombrero, o nunca vas a cambiar nada. Nosotros necesitamos ahora, a criterios de mucha gente del pueblo y ciudadanos independientes que conversan con nosotros, que el voto nulo gane con una contundencia tan alta que rebase inclusive el 80%, lo cual es muy probable, de acuerdo a los estudios que nosotros venimos haciendo, no de ahora, sino desde el proceso electoral en el que fue proclamado Lasso como presidente sin haber ganado. También nosotros encuestamos a nivel nacional en 40 ciudades durante un mes, encuestamos todos los días. Ese proceso donde fue proclamado el actual presidente, tampoco lo ganó el actual presidente, lo ganó el nulo. El proceso anterior en el que fue proclamado Lasso no lo ganó Lasso, lo ganó el nulo. El nulo tuvo el 45% contra el 15,87% de Lasso y el 24,5% de Arauz. Arauz tenía 10 puntos más, pero los que resuelven la suerte de este país acordaron que debía ser Lasso proclamado. Ellos llegan a sus arreglos. Correa, Nebot, Lasso, Mayoría es el contencioso legislativo. exactamente lo mismo en la práctica, en la realidad. Y de eso el pueblo ya se ha dado cuenta, por eso lo repite una y otra vez. Vamos a un proceso eleccionario que sabemos que es trucado, que sabemos que van a hacer fraude. ¿Quiénes van a contar los votos? Los que están ahí, prorrogados por su cuenta y con el apoyo de los que quieren ser reelectos. ¿Cómo puede ser esto constitucional, legal, justo? Y nosotros estamos pensando en las legalidades. Nosotros tenemos que pensar de una manera diferente. El voto nulo, ganado con una contundencia total que rebase el 80%, debe empoderarnos a los ciudadanos y debemos exigir ese mismo día la renuncia de todas las autoridades en el Consejo Nacional Electoral, porque quedará evidenciado, con la ganancia del voto nulo ahora, quedará evidenciado que el proceso anterior fue fraudulento. Al presidente le va a quedar muy difícil explicar cómo es que él, el día 1 de agosto del 2023, en todas las encuestadoras nacionales, sin que quede una, en todas coincidían en que el actual presidente no llegaba al 1%. ¿Cómo es posible que 60 días después llegue a la presidencia con el 52% y la que lo sigue con el 48%? Eso no fue nunca así. Nosotros encuestamos a nivel nacional. ¿Quiénes nosotros? Ciudadanos independientes, colectivos independientes. Encuestamos más que ninguna otra encuestadora a nivel nacional. Hicimos arriba de las 177,000 encuestas en el Exit Poll. Y el resultado fue que Luisa González no llegó al 14%, tuvo el 13,6%. El presidente actual no llegó al 16%. Ese era su nivel. Con eso fue proclamado presidente. El nulo llegó al 57%. ¿Quién sabe de eso? Nadie, porque todo eso se guardó bajo 7 llaves, en las urnas que nadie puede tocarlas, solamente los máximos sabios electorales que tenemos en el Ecuador y que son a través de los cuales estos grupos de poder se aseguran su permanencia eterna en el poder.
¿Cómo vamos a cambiar el Ecuador? Si el Ecuador cada día está más pobre, cada vez los bienes del Estado se los reparten entre ellos. Ya no tenemos mar territorial. Ya la tierra en este país puede ser comprada hasta en un 99%. La tierra fértil. ¿Quién aprobó eso? Correa. ¿Quién sabe de eso? Casi nadie. ¿Acaso en cualquier otro país desarrollado del mundo, usted, mi querido amigo Ronald Javier, puede comprar más de 3 hectáreas? Vaya a Europa a ver si alguien le vende. Por ley no se puede vender porque la tierra fértil, es la única que nos asegura soberanía alimentaria a los pueblos. Eso es parte de la política nacional. Es lo que tenemos que defender cada ciudadano en cada país. Y quiero decirle algo. Este momento, ¿quién aprobó en 2 momentos los cambios a las leyes energéticas y eléctricas? Los mismos grupos, con el apoyo de ellos mismos, se apoyaron Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN y la gente de Creo, Más Construye. Son los mismos grupos de poder que decidieron que cualquier fulano, que cualquier privado puede comprar las eléctricas, las hidroeléctricas, puede hacerse cargo de la distribución, de la comercialización. Señores, esta es un área estratégica y no nace como estratégica con las juntas militares ecuatorianas, nace como estratégica porque las mismas Naciones Unidas en el año 1960 recomendaron a todos los estados del mundo que debían preservar ciertas áreas que deberían ser eternamente de servicio. La energía eléctrica es un área de servicio, como es la salud, como es la seguridad social, como es la educación. Por eso esas áreas deben permanecer en manos del Estado. Pero en este país no ha permanecido ni siquiera el mar territorial ecuatoriano. Perdimos 200 millas de mar territorial ecuatoriano. Y los primeros que firmaron la cesión, la mutilación del mar ecuatoriano, con la reforma al Código Civil, el día 5 de agosto del 2021, fueron ni más ni menos que los primeros postulantes para la presidencia del Ecuador, Daniel Noboa y Luisa González. En un total de 128 asambleístas de todas las tiendas políticas, ese día, con la sola excepción del asambleísta por Cañar, el señor Abad, Joel, fue el único que defendió los derechos del Ecuador a su mar territorial. Todos los demás cedieron y mutilaron el mar territorial ecuatoriano. Por lo tanto, los principales candidatos, los punteros de candidatos en este proceso eleccionario, en una sociedad justa, en un país justo, deberían ser juzgados, porque esto creo que se llama, de acuerdo a lo que dice todo el mundo, traición a la patria. Entonces, ¿a dónde estamos yendo con este país? Este país, este gobierno, que llegue cualquiera de ellos, cualesquiera de ellos, se van a rifar los bienes del Estado, los bienes nacionales, los bienes que son de todos los ecuatorianos. Estamos en el momento más delicado de la historia del Ecuador. O salvamos al Ecuador o nos hundimos. No podemos cejar. Muchas gracias. Y una de las opciones, la última opción es esta, la contundente victoria del voto nulo. Por eso, el día de mañana, esta misma noche, debemos volver a conversar y a reunirnos para definir estrategias. ¿Qué más podemos hacer? Gente como usted, Ronald, deben apoyar y ayudar, porque este es el compromiso de todos los ecuatorianos. Nosotros aquí no somos candidatos, no queremos ser nada, absolutamente nada. No somos de ningún partido político. Gracias, Onassis. Lamentablemente el tiempo se nos va acabando. 2 minutos de despedida cada uno. Roberto, inicia. Despedida y mensaje a la ciudadanía. Ya, muchas gracias, mi estimado Ronald, mi estimado Onassis, mi estimado Wesley. Yo les felicito a ustedes más que nada por esta participación, por el patriotismo que han puesto y la fe que están poniendo en su esfuerzo diario por levantar el voto nulo, que es un voto cívico patriótico. Con esto yo quiero llamar a todas las organizaciones, a los dirigentes que realmente, están comprometidos con el país a levantar esta nueva propuesta. No se dejen llevar por
comentarios, porque los que están haciendo los comentarios son justamente la que está involucrada con los partidos políticos y tratan de atacar el voto nulo. Los que tenemos realmente el ánimo de cambiar este país estamos por el voto nulo. Así es que yo personalmente les agradezco a ustedes y les invito a la ciudadanía, a toda la gente que nos está escuchando, a seguir levantando, a unirse, a fortalecer. Vamos todos por el voto nulo. Muchas gracias. Gracias, Wesley. Despedida, mensaje de ciudadanía y despedida. Estamos cerrando la sala. Muchas gracias de antemano a ti, mi estimado Ronald Fernández, por el espacio de estas tertulias en seguir adelante en las campañas del voto nulo. Igualmente, muy excelente la presencia de mi estimado Onassis Naranjo y igualmente Roberto Troya. Interesante el manifiesto de cada ustedes. Y bueno, la ciudadanía creo que por primera vez en la historia de votaciones creo que debemos hacer conciencia, meditar, pensar bien en la situación que se encuentra lamentablemente el país. Yo creo que eso es más importante. Yo creo que siempre uno ha votado por simpatía, porque el uno es alto, ojos verdes, o bueno, cosas así, pero no hacemos conciencia. Yo creo que a nuestras edades debemos hacer mucha conciencia, más que todo, como digo, porque si el voto uno gana, ganamos todos los ecuatorianos. Entonces aquí eso sería lo importante, porque en cierto momento, si nos hundimos todos también. Entonces hagamos conciencia y trabajemos por el voto nulo independientemente de donde nos encontremos, conversando con el amigo, con el vecino, con el familiar, que es la mejor solución para rescatar el Ecuador, votando nulo en estas elecciones 2025, si es posible que se vayan todos. Buenas noches. Onassis, palabras de despedida y mensaje a la ciudadanía. Muchas gracias. Ecuatorianos, electores, el voto nulo es la única salida que tenemos los ecuatorianos para poder vivir con dignidad, para poder vivir en riqueza, para poder vivir en abundancia. No hay otra salida. Es ahora o nunca. Estas condiciones actuales, donde la ciudadanía esté tan harta de todos, no se van a repetir en el futuro. Es ahora o nunca. Voten nulo. Muchas gracias, soy Ronald Fernández y este fue el foro invitándoles a la ciudadanía a que participen y se informen acerca del voto nulo. ¿Qué hacer, cómo hacer y cuáles son las opciones que ustedes como ciudadanos tienen? Les agradezco por seguirnos, denle like, déjenos sus comentarios, infórmense. Recuerden, estamos a puertas de una elección, no caigamos en los mismos errores. Una excelente noche y hasta la próxima semana. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. Destino.